Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión voy a resolver este pequeño ejercicio referente a lo que son los sistemas monofásicos en régimen senoidal permanente, en el cual me dicen que tengo una pequeña red eléctrica, es decir, un pequeño circuito que consta de dos elementos conectados en serie y la tensión en el circuito y la corriente que circula por dicho circuito eléctrico vienen dadas mediante estas expresiones. Bien, lo que me están pidiendo a mí es que determine quiénes son los elementos que están conectados en serie y el valor de cada uno de ellos. Y aparte, que grafique el correspondiente diagrama de resistencias, reactancias e impedancias. Bien, nosotros sabemos que cuando tenemos un sistema monofásico en régimen senoidal permanente, tanto la tensión como la corriente vienen dadas por las siguientes expresiones. Por ejemplo, para la tensión, la forma general era esta. Y para la corriente, era esta otra. Bien, donde esta Vp es el valor pico de la tensión y su P es el valor pico de la corriente, omega es la frecuencia angular y estas son las fases tanto de la tensión como de la corriente respectivamente. Bien, si nosotros observamos estas expresiones y estas de acá, podemos extraer ciertos datos como por ejemplo que la tensión pico son los 150 raíz de 2 voltios, la corriente pico son 5 raíz de 2 amperes, la frecuencia angular, lo voy a poner acá, la frecuencia angular son 100 pi radianes sobre segundos, 100 pi radianes sobre segundo, y la fase de la tensión y de la corriente son 60 grados para la tensión y 15 grados para la corriente. Bien, perfecto. Ahora, de acá nosotros podemos construir lo que son los fasores de tensión y de corriente respectivamente. Si nosotros recordamos, el fasor de tensión viene dado por qué expresión. Es el valor pico de la tensión y la fase de la tensión. Es decir, que en este caso, ¿cuál es el valor pico? Los 150 raíz de 2 volt y la fase son los 60 grados. Y para la corriente puedo armar también el fasor, su respectivo fasor, es decir, venía dada por esta expresión, valor pico de la corriente y fase de la corriente. Bueno, ¿cuál era el valor pico de la corriente? Este de acá. Con su respectiva fase, ¿no? Bien. Hecho eso, ¿qué podemos hacer ahora? Observemos. Una impedancia, ¿cómo se define? Como el cociente entre una tensión y una corriente. Entonces, el valor óhmico de la impedancia va a resultar de hacer el cociente entre los 150 raíz de 2 y los 5 raíz de 2. Bien. Entonces, si nosotros hacemos este cociente, raíz de 2 con raíz de 2 se van, y acá me quedan 30 ohm. Ese es el valor óhmico de la impedancia. Y la fase, el ángulo que va a tener la impedancia, el ángulo phi, viene dado por ¿quién? Por la resta entre la fase de la tensión y la fase de la corriente. Entonces, ¿eso qué me va a dar? 60 menos 15. Eso me da un total de ¿cuánto? 45 grados. Bien. Con lo cual, la impedancia de mi sistema es
30 ohm con una fase de 45 grados. ¿Y qué puedo lograr yo con esto? Observen, ya tengo la impedancia, pero esta impedancia está en forma polar. Observen que los elementos están conectados en serie. Cuando yo tengo elementos conectados en serie, o sea, yo puedo definir su impedancia como la suma de la resistencia de un elemento con la reactancia del otro elemento. Bien, es decir, que la impedancia puede ser, por ejemplo, si se tratase de un circuito RL, va a ser la resistencia más esto de acá que se llama reactancia inductiva, o si fuese, por ejemplo, un circuito RC serie, va a ser la resistencia y esta reactancia que se llama capacitiva. Bien, ¿cómo me doy cuenta si el circuito es RL o RC? Fácilmente nos podemos dar cuenta por el ángulo de la impedancia, es positivo. Fíjense, ese ángulo, ¿por qué es positivo? Porque tengo más fase de tensión que de corriente, es decir, que la fase de la tensión es mayor que la fase de la corriente, lo cual significa que para esta red circuital, así con estos datos, la tensión está adelantando a la corriente, en este caso 45 grados. Este ángulo phi es, recuerden bien, es el desfasaje entre tensión y corriente. Con lo cual nosotros ya sabemos que en este caso estamos tratando con una red del tipo RL, es decir, resistiva e inductiva. Con lo cual acá sabemos que va a haber un resistor y acá va a haber un inductor. Ahora hay que saber de qué valores van a ser la resistencia de ese resistor y la inductancia de ese inductor. Bueno, para ello vamos a hacer lo siguiente. Observen, acá la impedancia en cualquiera de los dos casos está representada en forma rectangular, en coordenadas rectangulares, y acá está en polar. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Convertir de coordenadas polares, o sea, pasar de coordenadas polares a rectangulares. Eso lo voy a hacer acá. Z, que era 30 ohm con 45 grados, hay que escribirlo en coordenadas rectangulares. Para ello voy a usar la función rect. Bien, voy a usar lo que es la función rect. Bueno, eso me da 21,21 más J 21,21. Por supuesto, todo esto está en ohm. Bien, ¿eso qué significa? Miren, es muy importante eso. ¿Qué significan esos numeritos? Esta es la parte real. La parte real hace referencia a lo que es la resistencia. Entonces quiere decir que yo tengo un resistor cuya resistencia es de 21,21 ohm. Y esto de acá que está con J hace referencia a lo que es la parte imaginaria. Significa que yo acá tengo un inductor cuya reactancia inductiva vale o es igual J 21,21 ohm. Bien, es decir, yo tengo una bobina cuya reactancia inductiva es de J 21,21 ohm. ¿Cuánto vale la inductancia de esa bobina? Bueno, ¿cómo se determinaba una reactancia capacitiva? Acá está la expresión. Ya me adelanté y la escribí. Es decir que esos J 21,21 es igual a J omega L. Pero ¿quién es omega? La frecuencia angular, que en este caso son 100 pi radianes sobre segundo. Lo cual significa que 21,21 es igual a 100 pi por L. Entonces, ¿quién va a ser L? 21,21 sobre 100 pi. Bien, si hacemos esa pequeña cuenta, 21,21 dividido 100 pi, me da un total de 67,51 milihenrios, lo cual significa que mi red
constaba de estos dos elementos. Un resistor de 21,21 ohm y un inductor de 67,51 milihenrios. Y finalmente me queda por graficar el diagrama de resistencia, reactancia e impedancias. Nosotros sabemos que trabajamos entonces en un plano complejo, porque la impedancia es un número complejo. Acá tenemos el eje imaginario, acá está el eje real, la resistencia va a estar ubicada en el eje real, acá tenemos R, y lo que es la reactancia va a estar ubicada en el eje imaginario, es decir, va a estar acá en vertical, en el semieje imaginario positivo, porque es positiva, pero también lo puedo ubicar acá en vertical, obviamente, paralela al eje. Bien, no hay problema con hacer eso. Con lo cual, acá tengo la XL. Entonces, la impedancia del sistema va a ser esta de acá. Bien, esta es la Z. Esto de acá, esto es lo que mide Z, el valor óhmico, 30 ohm. Y este angulito es el ángulo phi de 45 grados. Bien, es decir, esto de acá es el valor óhmico, son los 30 ohm. Y este angulito de acá son los 45 grados que representan el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente para esta pequeña red eléctrica. Como se trata de un circuito RL, sabemos que la tensión va a adelantar a la corriente, en este caso 45 grados. Bien, y así se soluciona este pequeño ejercicio. Bueno, gente, espero que hayan entendido esto, que haya quedado claro y que les sirva de algo. Más adelante seguiré subiendo videos de este tema y hasta luego.